Hola amigos, muy buenos días. Tal vez deberíamos de guardar un minuto de silencio o tal vez deberíamos tener un día de luto en el que podamos recordar y unirnos al dolor de la nación de Israel, que primero los asirios acabaron con el reino del norte, acabaron con Samaria, se llevaron prisioneros a sus habitantes. Y ahora estamos llegando al último capítulo de este segundo libro de Reyes, capítulo 25, que lleva por título La caída de Jerusalén. Ya había habido una amenaza del rey asirio Sennacherib, pero Dios se lo impidió. Pero Dios va a usar ahora a los babilonios para la caída de Jerusalén. El pasaje es largo, pero es muy descriptivo y permítanme leerlo para que podamos echar a volar nuestra imaginación y tratar de comprender todo lo que sucedió en este evento tan importante. Dice capítulo 25, versículo 1, Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías era el rey de Judá. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército escapó de noche por la puerta que estaba entre los muros, junto al jardín real. Huyeron camino del Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después les sacaron los ojos, los ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaba en el templo del Señor y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios, de los aspersorios, todo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. Y nos quedamos a la mitad del capítulo para el día de mañana, pero por hoy nos toca recordar, nos toca imaginar este evento tan doloroso, sin duda, en el corazón de Dios. Porque Dios lo que está haciendo, está castigando la maldad de su pueblo. Ya hemos leído, ustedes y nosotros, desde el primer libro, segundo libro, cuántos reyes, cuántos profetas vinieron y los reyes seguían ofendiendo al Señor. Y por ejemplo leíamos en su momento de Ezequías, después de que se enfermó, que vino Isaías porque Ezequías cometió el error de abrir sus puertas y mostrar la riqueza que había en su palacio. Y dijo Isaías: sin duda que vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y apenas hace unos días veíamos en el capítulo 23 hablando de lo que Dios haría con el pueblo cuando Josías reunió al pueblo y renovaron su pacto delante de Dios.
Y en el capítulo 23, versículo 26 dice: ni antes ni después de Josías hubo otro rey que se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá como lo hice con Israel, y repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije: este será el lugar donde yo habite. Lo que está sucediendo ahora no es más que el cumplimiento de una sentencia que Dios había dictado, primero contra el reino del norte por su idolatría, y ahora por el reino del sur también por su idolatría. Porque los reyes que habían gobernado habían hecho todo lo que ofendía al Señor. Habían tomado las costumbres paganas, habían tomado los ídolos paganos y habían dejado al Dios de Israel. Queridos amigos, este es un día de luto. Y yo quisiera señalar, no solo para el pueblo de Israel, el pueblo del norte, no solo para el pueblo de Judá, el reino del sur, sino también para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es una verdad en la Escritura. Nuestro pecado merece la ira de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: no comas de fruto prohibido porque te voy a tener que castigar. Y vas a tener que morir y te voy a echar fuera del Edén y vas a quedar preso de tu egoísmo, vas a quedar preso de la maldad. La serpiente se lo dijo: si tú comes de fruto prohibido serás como Dios y podrás conocer el bien y el mal. Y eso fue lo que sucedió. Queridos amigos, tal vez debamos ver con mayor seriedad lo que significa la maldad de nuestro corazón, las ofensas ante Dios, el despertar su ira sobre nosotros. Y mire, déjeme decirle algo, yo enseño mucho en mis clases que la ira de Dios no se manifiesta cuando se te poncha una llanta, no se manifiesta cuando pierdes tu cartera, no se manifiesta cuando te asaltan. La ira de Dios no se manifiesta cuando viene un huracán a tu ciudad, no. Porque si se tratara de la ira de Dios, pasaría lo mismo que le pasó al reino del norte y al reino del sur, donde no quedó piedra sobre piedra, donde solamente quedaron unos pobres que cuidaban los campos y los viñedos. Usted lea este capítulo 25 y es impresionante cómo vino el rey de Babilonia y todavía mandó a Nabuzaradán, que era el ministro del rey de Babilonia, y acabó con las columnas, con los altares, vació el templo, se llevó todos los utensilios, destruyó el templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios acaba con nosotros. Esa ira de Dios fue la que cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz del madero. ¿Por qué cree que Jesucristo sufrió como sufrió? ¿Simplemente porque los romanos eran malvados y perversos en sus castigos? No, porque tenía un significado. No hay muerte más cruenta que el ser colgado en un madero y en las condiciones como el Señor Jesús lo vivió. El ser burlado, las coronas de espinas, los latigazos, los insultos, los golpes, el matarlo de hambre, de sed, para después colgarlo. Y que en la cruz del madero todavía el Señor Jesús clamara y dijera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Así que, querido amigo, querida amiga, el día de hoy que tú y yo vivimos eventos dolorosos, tal vez una terrible enfermedad, no es nada en comparación con la ira de Dios. La ira de Dios nos fulmina, la ira de Dios nos extermina, la ira de Dios no nos deja medio muertos, nos mata completamente. Yo quisiera un minuto de silencio o un día de luto, no solo por el reino del norte, no solo por el reino del sur. Quisiera un minuto de silencio, un día de luto por nosotros. Porque nosotros, a pesar de que Dios nos ha bendecido con el sol todos los días, con la lluvia, con las estaciones del año, teniendo lo suficiente para comer, para vivir, pudiendo extasiarnos de su belleza en la creación misma, aún así seguimos provocando su ira. No solo el reino del norte, no solo el reino del sur estuvieron ofendiendo a Dios con sus amores escondidos fuera de Dios, también nosotros lo hacemos. No hace falta que cometas un gran pecado, no hace falta que cometas una gran maldad, simplemente el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el día, la hora que nosotros no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, ese día somos merecedores
de toda su ira. Que nos fulmine, que nos extermine. ¿Por qué cree que Jesús habló de que al final del tiempo, cuando Él venga por segunda vez, Él apartará a los cabritos y los echará en el lago de fuego y azufre que hierve por la eternidad? Eso sí es la ira de Dios. No es que hoy día nos dé COVID, no es que hoy día enfermemos de influenza. Eso no es castigo de Dios. El castigo de Dios nos elimina. A propósito, nos pasan todas esas cosas, se nos poncha el coche, nos roban la cartera y nos enfermamos, porque vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos por la misma maldad del hombre, por el calentamiento global, por la ambición de unos contra otros, por miles de razones. Pero no es la expresión de la ira de Dios. La ira de Dios es la que vivió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La ira de Dios será los que Él mande al lago de fuego y azufre que hierva por la eternidad. Queridos amigos, si algo podemos hacer en este momento frente a estos pasajes que pegan profundo en el corazón, es doblarnos ante Dios y decirle: Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mis ofensas, suplico de tu misericordia, suplico que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sea a mi favor para que yo pueda tener tu perdón. Ese es el mensaje del Evangelio, encontrar el perdón de Dios en medio de nuestra situación llena de maldad y un corazón egoísta. Vayamos a Dios y busquemos de su perdón, de su misericordia, a través del Señor Jesucristo. Padre, gracias por este pasaje y gracias porque hablas a nuestro corazón. Gracias porque nos estás permitiendo llegar al final de este libro y podemos comprender cómo lo que sucedió con Judá era parte de tu plan. Pero eras para dejarnos claro que cuando tu ira cae desde el cielo, no se elimina, acaba con nosotros. Te ruego, Señor, abre nuestros ojos, permítenos darnos cuenta de la maldad que hay en nosotros y de la necesidad que tenemos de ir ante Jesucristo para mirarlo como nuestro Salvador, entendiendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es lo que realmente necesitamos para seguir vivos y para tener tu bendición, para tener tu perdón, para estar en paz contigo. Derrama de tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.